Te doy la bienvenida, Hortensia. Muchas Eres gracias. la editora de Debate Feminista, Sí, una revista que está bueno, es parte de la UNAM, del Centro de Investigaciones de Estudio de Género, así es. y la cual está a punto de cumplir 30 años, o más bien acaba de cumplir 30 años, ¿verdad? Vamos a decir que este año sería su aniversario número 30. La cronología es complicada por varias cosas. Una muy importante es que la revista estuvo un poquito como en pausa durante 2015, que fue cuando cumplió 25 años, porque pues su directora original, Marta Lamas, decidió eh, terminar con el proyecto y cedérselo a la UNAM. Entonces estuvimos durante un año trabajando en esta transición de ser una revista independiente, pasó a formar parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ese fue pues un trámite un poquito largo, complicado, que nos puso la revista en pausa durante ese rato. Pero bueno, ya de todas formas, en este momento, 2020, la revista inició en 1990, 2020, en 2019 hubiera cumplido los 20, pero con este año de pausa, pues lo trasladamos hasta el 2020, y en este momento estamos pues ya presentando el volumen número 60, que es este volumen Es que una revista semestral, por lo que entiendo. es una revista semestral, sacamos 2 volúmenes al año. ¿Por qué decidir hacerla semestral? Esto forma parte de la tradición de la revista. Cuando la revista fue fundada en 1990, teníamos todavía pues un comité editorial que todavía no el definitivo de la revista, estábamos pensando qué es lo que íbamos a hacer, y en principio, bueno, partimos de una base fundamentalmente sin recursos. Estábamos viviendo pues en cierta precariedad económica, y para lo que nos alcanzaba era para sacarla 2 veces al año. Lo interesante es que la revista pues se volvió muy grande desde el primer volumen, y al final estábamos publicando volúmenes de 500 páginas cada semestre. Había siempre pues la posibilidad de a lo mejor publicar otro número, otro volumen al año, pero como los trabajos siempre se realizaron dentro de este contexto, vamos a decir, de informalidad, entonces pues ya se quedó la revista semestral, y nos parece pues una periodicidad razonable. Y ahora que la revista se ha vuelto una revista académica, decidimos conservar esa periodicidad, en tanto la revista ya se consolida precisamente como una revista institucional, una revista que pertenece a una institución académica. Okey. Eh, ¿qué tipos de géneros, literarios o periodísticos son los que, maneja la revista? En este momento, ya que se convirtió en una revista académica, pues el género no es literario, el género es académico. Okey. Publica una cosa que se llama papers o artículos académicos, y bueno, se trata de una forma de escritura muy formal, muy rígida en cierto sentido, porque de lo que depende es de resultados de investigación que tienen que enmarcarse dentro de contextos históricos, teóricos, conceptuales, metodológicos, que se ajusten a los estándares de calidad de la investigación en el mundo. Nuestra intención ahora es convertirla pues en una revista líder en el campo académico, y que esté presente en todos los índices de calidad, para que pues quienes publican en esta revista tengan la mayor puntuación, digamos, posible, el mayor prestigio. ¿Cuál fue la razón de llamarla debate feminista? ¿Por qué Mira, enfocarlo en ese sentido? cuando comenzamos con el proyecto de debate feminista, tuvimos varias reuniones con quienes estaban formando parte de esa primera comunidad de mujeres que queríamos una revista.
y lo único que teníamos perfectamente claro es que lo que queríamos era una revista feminista, es decir, que el movimiento feminista requería de una voz pública importante, visible, para funcionar, digamos, en sinergia con el movimiento feminista y con la academia feminista. Desde el primer editorial que escribió Marta Lamas en el primer volumen de Debate Feminista, lo que queda clarísimo es que se trata de, vamos a decir, un órgano de información y de difusión de ideas del feminismo mexicano. Eh, Pensamos en muchos títulos y el que se quedó fue Debate Feminista, es el que más nos gustó, es decir, no solamente el espacio de lo feminista, sino fundamentalmente llamar la atención acerca de que el feminismo en México y en el mundo pues es un campo de discusión, es un campo de debate, es un campo inclusive de disputa. Y esta es una discusión que se tiene que dar en el ámbito público y se tiene que dar a partir pues, de las reglas del pensamiento democrático. Esto significa que la revista Debate Feminista procuró siempre abrir sus páginas a diferentes posicionamientos del feminismo, a formas de pensar que no siempre coincidían con las ideas que teníamos a lo mejor quienes estábamos haciendo directamente la revista. Entonces, bueno, queríamos hacer pues honor a la idea de que era una revista plural y que pues la condición para publicar en la revista era que fueras feminista, ¿no? O sea, que estuvieras discutiendo alguno de los temas o alguno de los problemas que tienen que ver con el feminismo en México y en el mundo, ¿no? Con el feminismo en Latinoamérica, con el feminismo europeo, en fin. Por eso se llama debate feminista. Ahorita se están dando muchos movimientos feministas Sí. en la exigencia, bueno, al menos aquí en México, en la exigencia de la violencia que se está viviendo contra las mujeres y todos los feminicidios que han surgido últimamente. Uh-huh. Estos movimientos a veces parecieran radicales. Eh, no sé si ustedes van por la misma línea o consideran ustedes que el movimiento se ha ido desvirtuando. El feminismo es un movimiento muy amplio y está abordando muchísimos problemas. ¿Por qué? Bueno, pues porque de lo que se trata el feminismo es de la condición de la mitad de la humanidad. Y la mitad de la humanidad es muchísima gente que se enfrenta a problemas que son comunes para las mujeres y que el feminismo trata de explicar y de resolver a partir de medidas varias. Yo te diría, pues hay muchos enfoques para abordar los problemas de las mujeres. Un enfoque, pues es el enfoque académico, es decir, la propuesta de entender desde un punto de vista científico, desde un posicionamiento conceptual y teórico muy riguroso, de qué se trata la desigualdad entre mujeres y hombres. Hay otro feminismo al que podríamos denominar el feminismo institucional, es decir, es esta llegada de mujeres feministas al ámbito público y al diseño y a la implementación de políticas públicas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el InMujeres, en el hecho de que esta cosa que se llama la perspectiva de género se ha vuelto pues una condición para los programas y para los planes de gobierno, etcétera. Y hay una corriente o una forma de organización del movimiento feminista que es esta de la militancia. No están necesariamente peleadas unas con otras, son diferentes modalidades. Yo te diría, pues hay muchas académicas que son también militantes del movimiento feminista, es decir, no es raro que en una marcha del 8 de marzo tú te encuentres junto con chiquillas muy jóvenes a personas, figuras reconocidas en el ámbito intelectual, por ejemplo, que también se manifiestan y que también tienen pues esta
digamos, esta modalidad, consideran esta modalidad que es una modalidad importante, es decir, la modalidad de la, pues, de la manifestación pública, que en el momento actual pues está adquiriendo una fuerza, una potencia que no había tenido yo creo que en muchos años, o a lo mejor nunca antes. Yo nunca había visto una masa tan compacta, tan numerosa de mujeres muy jóvenes que están dispuestas pues a como a meter el cuerpo para manifestar su descontento respecto de las condiciones en las que viven las mujeres en este país. Entonces, bueno, se trata de manifestaciones que podemos o no estar de acuerdo con ciertos métodos, por ejemplo. O sea, seguramente muchas de las feministas de la vieja ola, o de la vieja guardia, ¿no? Muchas feministas mayores de 60 años, como yo misma, de pronto sentimos que se trata de métodos un poco, pues, excesivos, pero también es importante recordar que todos los movimientos revolucionarios tienen de pronto pues, una posibilidad de recurrir a la violencia que además está como consagrada dentro de nuestro imaginario, por lo menos dentro de nuestro imaginario nacional. Es decir, para México, la insurrección que se lleva a cabo en la Revolución de Independencia, durante la Reforma y en la Revolución Mexicana, pues son métodos realmente violentos. O sea, esas personas eran más violentas que las chicas que andan con martillos, pero ciertamente consideramos que en ciertos momentos hace falta recurrir a la violencia para cambiar el sistema, ¿no? Entonces, acá lo que yo también veo es que hay como un doble patrón de moral, es una doble manera de juzgar los movimientos sociales. Si un movimiento social está encabezado por hombres, se considera y pertenece a nuestra historia, ¿no? Y es la revolución, o es la independencia, o es la reforma, entonces consideramos que esa violencia es una violencia legítima. Pero si las mujeres recurren a la violencia, de pronto pues está muy mal visto, hay una reprobación popular muy grande, porque ¿cómo es posible que, y acá yo es donde veo el doble patrón de moral, es decir, se juzga diferente a un hombre violento que a una mujer violenta? Parecería como que para los hombres ser violentos es una parte de su naturaleza, ¿no? O sea, la agresión constituye como una de las características definitorias de la masculinidad. De hecho, cuando un hombre no es suficientemente agresivo, puede recibir cierta censura social. Pero si una mujer o un grupo de mujeres tienen una conducta violenta, pues van a ser juzgadas de manera diferente, porque se considera que las mujeres somos pacíficas, pasivas, que decimos por favorcito, que no gritamos groserías, que no andamos haciendo pues barrabasadas. Entonces, por ahí también habría que juzgar de qué forma estamos concibiendo el problema de la violencia. Yo creo que hay también antecedentes históricos muy importantes de violencia en movimientos feministas que no han sido debidamente considerados, ¿no? O sea, si hay situaciones de, por ejemplo, de agresión hacia los monumentos públicos en el movimiento sufragista, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Tenemos mucha evidencia de que una de las alas del movimiento sufragista, que en Inglaterra se llamó el de las suffragettes, o sea, para diferenciar a las sufragistas de las suffragettes, y las suffragettes eran muchachas muy jóvenes que estaban muy enojadas, que estaban muy impacientes, que ya querían que el Parlamento se diera el voto a las mujeres, ¿no? Y que hacían cosas como romper vidrios, poner bombas, no sé, cosas que además, para pues, los estándares de aquella época eran impensables que las hicieran las mujeres. Entonces, por allí
pues pensar eso, que desde luego yo no voy a condonar para nada la violencia en la que se ha agredido a otras personas, en particular a las mujeres policías, así, ay, eso me parece sí que es pasarse de la raya. Pero cuando las chicas van y grafitean los monumentos nacionales, a mí me parece que es una forma completamente legítima de expresar un descontento y de manifestarse públicamente, y que además esta forma de expresión está vista pues en prácticamente todos los movimientos sociales, igual que tenemos pues una, digamos, cierta consideración positiva respecto a las personas que se enmascaran desde, pues desde el movimiento zapatista, ¿no? O sea, entonces por allí hay que pensar hasta qué punto nuestra reprobación de los actos de violencia es un, hasta aquí chicas, ya no se pasen hasta acá, ¿no? Y hasta dónde es, ay, no, es que las mujeres deberían de ser más tranquilas, que es como una consideración esencialista acerca de cuál es el carácter de las mujeres en comparación con el carácter de los hombres. Entonces, por ahí, bueno, el problema es súper complejo, no es como para resolverlo en una plática, pero yo creo que sí se tienen que tomar en cuenta estos factores, que si los dejamos de lado, pues estamos juzgando injustamente a muchas mujeres que deciden pues manifestarse públicamente y que dijeron, nos tienen que oír ya, ya es hora, y no se vale que nos sigan haciendo de lado porque siempre hay como unos problemas que son más importantes que nuestros problemas y hay soluciones que no nos van a alcanzar porque, pues sí, pues, en el desastre actual de la humanidad, parecería que los problemas de las mujeres pues siempre se pueden poner en hasta la cola, ¿no? ¿Consideras que este encono que hay por parte de las mujeres en la actualidad se debe a, en cierta medida, a las políticas que ha implementado el gobierno de no No, dar los suficientes espacios no, no, de... no, no, yo creo que el enojo es un enojo mucho más profundo. El enojo con lo que tiene que ver es con la desigualdad de género. O sea, por lo que está protestando el movimiento feminista, todos los movimientos feministas, por lo que protestamos es porque hay una condición de desventaja crónica de las mujeres que se expresa de muchísimas maneras. Se expresa en yo te diría, en la brecha salarial, ¿no? O sea, en el hecho de que globalmente las mujeres seguimos ganando una fracción de lo que ganan los hombres. Se expresa en el trabajo doméstico. Las mujeres hacemos 95% del trabajo doméstico. Se expresa en la doble jornada de trabajo. Además de hacer el trabajo doméstico, las mujeres tenemos que salir a trabajar a ganar el pan. Se expresa, por supuesto, también en la violencia doméstica, en la violencia familiar y también en la violencia que se vive en la calle. Yo creo que hay un hartazgo respecto de esta violencia. Para las mujeres de mi generación, pues la violencia estaba allí, la veías y la soportabas y pasabas rápido y hacías como que no habías oído, que te habían dicho una grosería. Pero las chicas de ahora no están dispuestas a soportar esta grosería constante, permanente, en la que todo el tiempo una mujer en la calle está sujeta a actitudes y a conductas que son de violencia, entre violencia cerrada y violencia abierta, ¿no? O sea, violencia soterrada, que es esa actitud de que cualquier señor de cualquier condición se siente en el derecho de opinar y de decirle a una mujer en voz alta lo que piensa de ella, de su cuerpo, de su sensualidad. Digamos, esta es una de las formas, de las muchas formas que hay de la desigualdad. Y las chicas ahora se están expresando en contra de esta y dijeron, ya no aguanto más. Es hartazgo, es cansancio y además es, yo creo que el descubrimiento de una fuerza que las mujeres de mi generación no sabíamos que podíamos llegar a tener. Es decir, para las mujeres de mi generación yo creo que siempre estuvo presente un freno, ¿no? Así, cálmense, no se pongan tan nerviosas, ¿no? Que de donde provenía, pues era de un entrenamiento
que va desde tu infancia, o sea, desde tu infancia tú aprendes como mujer a estarte calladita, a que calladita te ves más bonita, a que Bueno, tú pero esto no ocurrió contigo y con Marta. Marta, digo, fue profesora en algunas clases, este, mía y nunca mostró esa cuestión de quedarse callada. porque Marta pasó por un proceso de feminismo, porque Marta tuvo todo un trayecto de luchar en contra de este entrenamiento. Pero de todas formas, como movimiento feminista, piénsanos, o sea, nosotras como movimiento feminista fuimos un movimiento feminista súper pacifista. Estas Sí. chicas ya no quieren hacer eso, ya no se quieren esperar, ya no quieren eh, las buenas maneras, los modales, ¿sí me entiendes? Es decir, yo sí veo eh, una diferencia generacional que es importante señalar, porque sí, estas chicas tienen otra fuerza, son más, ¿no? Y se dieron cuenta de que cuando hacen mucho ruido, les hacen más caso cuando tienen buenos modales. Yo creo que pues es un arma de dos filos, desde luego. A mí me preocupa mucho el desprestigio que se está dando del movimiento feminista, es decir, que mucha gente está dispuesta a opinar que, pues, que las feminazis, por ejemplo, la palabra feminazis, que es verdaderamente una de esas formas ofensivas, violentas, ¿no? De tratar un movimiento social. Eh, toda esta, digamos, cantidad de opinadoras y opinadores que se reflejan desde el periodismo hasta las redes sociales, a mí me parece que es preocupante, ¿no? Que hay que empezar a tomar medidas, pero quienes tienen que tomar medidas somos pues las propias feministas, ¿no? Y los opinadores serios que empiecen a ver. Estoy de acuerdo que no, yo no condono todos los métodos del movimiento feminista, pero estoy completamente segura de que sus demandas son legítimas. Y esta legitimidad es lo que tiene que prevalecer. Entonces, ¿a qué es a lo que yo apelo? Apelo a que es la hora en que, en lugar de opinar acerca de los métodos, empecemos a oír qué es lo que están diciendo estas chicas, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el movimiento feminista? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Cuáles son sus demandas? No dejemos que el barullo, el ruido que hay alrededor no nos permite escuchar demandas que son demandas legítimas, que son demandas de igualdad, que son demandas que no son nuevas, que son demandas de necesitamos que la posición de las mujeres tenga suficiente autonomía, que tenga suficiente reconocimiento y suficiente prestigio. Necesitamos modificar el mundo, necesitamos terminar con las conductas groseras, violentas, desagradables que tienen los hombres respecto a las mujeres en todos los espacios, pero bueno, yo señalaría el espacio público. Necesitamos terminar con el terror, con el toque de queda. Necesitamos terminar con esta situación en que tú sabes que si sales a cierta hora de tu casa, estás en peligro. Necesitamos quitar todas estas formas de organización de la vida social que son tradicionales, que pertenecen al orden, digamos, al orden patriarcal y que hay que, alguien tiene que decir, oigan, ya no se vale, ya no se debe valer, ya no se debe valer pues el horror del feminicidio, ¿no? Ya no se debe valer la violencia en la vida familiar. En fin, es una revolución de muy largo alcance, yo creo que de largo plazo. Es una revolución que pues requiere mucho más trabajo del que se está haciendo, y desde luego sí hay una parte en la que hay un reclamo a el orden establecido, a las instancias de gobierno, para que se empiecen a tomar medidas. Y estas medidas yo creo que tienen que ver sobre todo con la impunidad, ¿no? O sea, que la impunidad en este país, que es un escándalo en todos los sentidos, es decir, perdón, cuando hablamos de impunidad, estamos hablando de que menos del 95 no, perdón, más del 95% de los delitos en este país quedan sin castigo.
no hay ninguna repercusión si tú cometes delitos. Y entonces, en el caso del feminicidio, esta impunidad es tan grave que sí ya requeriría alguna forma de medida gubernamental que empezara a detener esta violencia. Entonces, bueno, por supuesto, eh, la urgencia es tan grande que si no empezamos a ver que pasa algo en el ámbito gubernamental, bueno, pues allí vienen las tomas de las instancias públicas, ¿no? Yo creo que allí, insisto, lo que se tiene que escuchar es qué es lo que están pidiendo y reconocer. Esta es una demanda de total legitimidad. Esto que están pidiendo estas chicas, tenemos que decir, sí, ya, órale, ¿cómo le hacemos? O sea, ya tendría que haber como un comité diciendo, a ver, muévanse, vamos a hacerlo ahora, ya. No tenemos que esperar hasta cuando ya se resuelva no sé qué, ¿no? Sino que hay que hacerlo ya, de inmediato, urge. Mira, el movimiento feminista internacional está muy impresionante. Es decir, aquí yo te llamaría la atención acerca, por ejemplo, de la ola verde, ¿no? O sea, de esta impresionante movilización en Argentina para la despenalización del aborto, ¿no? Y ahí yo diría, pues sí, el movimiento feminista se mueve alrededor de demandas diversas. En México, la que agarró más vapor es la protesta en contra de la violencia, pero en otros países de Latinoamérica, la reivindicación de la maternidad voluntaria tiene una potencia impresionante. Entonces yo te diría, pues es internacional, indudablemente es internacional, y donde tiene, pues para nosotras mayor resonancia, pues es en Latinoamérica. O sea, la estamos viendo en Latinoamérica y realmente yo creo que pues tiene una capacidad de extenderse, porque estamos viendo también una época inédita en la historia de la humanidad, es decir, la comunicación inmediata, la comunicación instantánea de ideas, de imágenes por las redes sociales, por Internet, pues ha permitido fenómenos como el de las tesis, ¿no? O sea, ¿te acuerdas del performance de El violador eres tú, de este Claro. grupo chileno de performanceras, que se extendió a todo el mundo? Es decir, yo vi actuaciones en París, ¿no? Pero sobre todo vi una aquí, no, vi el video, no estuve en presencia. Vi, obviamente, las que ocurrieron en Ciudad Universitaria, ahí sí las vi en vivo y en directo, pero la que ocurrió en el Zócalo tuvo una dimensión que yo nunca me hubiera podido imaginar, que tal cantidad de mujeres se pudieran reunir para llevar a cabo este ritual colectivo tan espectacular, ¿no? Entonces, creo que el movimiento es muy amplio, que es internacional y que la potencia que tiene también se deriva de esto, también se deriva de, pues sí, este concepto medio abstracto, ¿no? De la sororidad, que hace que podamos identificarnos con los movimientos de Latinoamérica, por lo menos, ¿no? Con esta energía que está en el aire, yo creo. Debate feminista se podría unir muy bien a, bueno, en este festejo de 30 años, se podría muy bien unir a estas exigencias de del feminismo. El debate feminista no es que se una a las reivindicaciones del movimiento feminista. En debate feminista todo el tiempo hemos estado dándole voz al movimiento feminista y tratando de discutir todos estos problemas, desde el primer volumen hasta el último. Desde luego ahora, pues con la modalidad académica, pero bueno, yo te diría, los temas de debate feminista van por el lado de la violencia. Entonces, bueno, no nos unimos, ya estábamos allí, hemos estado ahí desde hace 30 años, paradas en decir, oigan,
las mujeres estamos aquí y necesitamos que las cosas cambien en este mundo. Tal vez a lo que me quise referir con unirse es, se le piensa dar mayor difusión a este número 60, a este volumen 60, para fortalecer este movimiento, o cuál es la El punto. celebración que ustedes piensan llevar. No, bueno, mira, te voy a contar. Debate Feminista tenía una tradición de celebrar cada 5 años con una gran fiesta, pues el hecho de que Debate Feminista es como un milagro. O sea, Debate Feminista durante 25 años vivió en la precariedad, vivió en el a ver cómo le hacemos para conseguir dinero para publicar el siguiente volumen, ¿sí? Y entonces, bueno, cada 5 años celebrábamos que ya habíamos cumplido otros 10 volúmenes y que ya estábamos, que seguíamos en el aire, asombrosamente, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era un baile o una reunión, usualmente la hacíamos en el Hábito, ¿no? En el cabaret de Jesús A. Rodríguez, y allí, pues, dependiendo de cómo estuviera el ánimo, pues a veces juntábamos ahí a 3 intelectuales para que tiraran un rollo y dijeran, ah, esta revista es muy buena y quién sabe qué. Pero lo bonito era que después de ese momento, pues venía una cosa ya más de cabaret, cantaba Liliana Felipe, o cantaban Las Moscas Muertas, que es el grupo de cabaret de Marta Lamas. Y luego después, bueno, pues tomábamos alcohol, las personas que estábamos en esa reunión y platicábamos y a veces había baile y en fin, es decir, había una fiesta, una celebración y este año empezamos a planearlo desde temprano, como desde diciembre del año pasado, me di cuenta, ay, vamos a cumplir volumen 60, pues 30 años. Y entonces planeamos hacer una fiesta precisamente en el vicio, que ya no es el hábito, ahora se volvió el vicio. Y entonces ya teníamos hasta apartado el lugar en agosto y todo, y íbamos a invitar a cantar a Las Moscas Muertas, y ya estábamos como en el ensayo cuando viene el COVID, ¿no? El coronavirus, la COVID, la emergencia, y entonces ahora pues todo lo hacemos en la oficina. O sea, yo ahorita estoy en mi estudio, como hago todos los días, y no puedo hacer una fiesta. Y entonces lo que nos recomendó primero Magda Báez y luego después Alejandra Collado, es que si no podíamos hacer la fiesta presencial, pues lo que podíamos hacer era un poquito de ruido en redes para que para visibilizar 30 años de la revista Debate Feminista. Ya llegamos al número 30, estamos muy contentas por esto, es decir, estamos muy contentas primero de que el proyecto no se haya interrumpido más que en una pequeña pausa, ¿no? Que continúe existiendo la revista, que siga formando parte de su consejo asesor nuestra fundadora Marta Lamas, el consejo editorial que está formado pues por figuras muy interesantes. Por ejemplo, está Judith Butler, está Raewyn Connell, está Jim Franco, en fin. Todas estas figuras, y está Marta Lamas, ¿no? El hecho de que pues, la propia Marta Lamas forma parte de la comunidad académica del Centro de Investigación y Estudios de Género, y pues todas esas cosas son cosas de celebrar, porque este proyecto que empezó hace 30 años, hace más, pero bueno, yo creo que tiene pues una resonancia precisamente por su tradición, es decir, hubiéramos podido lanzar una revista nueva, ¿no? En el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, eh, con un nombre, pues, como de estudios feministas o algo así, ¿no? Y pues sería una revista más. Esta no es una revista más, ¿no? Esta revista trae atrás una historia de 25 años que son realmente, pues, creo que muy recuperables y muy importantes. Lo que hicimos en el centro fue recuperar no solamente pues, el nombre, sino todo el acervo histórico de Debate Feminista. La revista como documento histórico del feminismo en México se puede consultar en el portal del centro, ¿no? Y ahí puedes encontrar desde el 1 hasta el 60 todos los volúmenes completitos en PDF
y se puede consultar toda esa historia que yo creo que ya es parte muy importante del feminismo en este país. El portal es www.debatefeminista, todo pegado en minúsculas, .cieg, que es Centro de Investigación y Estudios de Género, .unam.mx. Entonces tú tecleas eso en tu compu y entras a este portal y puedes tener acceso, además todo el acceso a los contenidos históricos y a los contenidos actuales es abierto, es libre, ¿no? Estamos ya como parte del proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México de democratizar el conocimiento. Entonces, puedes descargar todos los contenidos del acervo histórico y del acervo actual de manera gratuita, y pues esto también es muy importante. No solamente nos llegan materiales de otros países del mundo, sino que nos pueden consultar desde cualquier punto del planeta y pueden, pues yo creo que beneficiarse, ¿no? de este proyecto. Supongo que se pueden acercar a ustedes para presentarles alguna investigación, algún artículo y a la vez abrir las voces de todas las mujeres a la sociedad y exactamente crear este debate, como Así ustedes es. lo plantean en su... Claro, mira, la revista tiene dos modalidades. Una sería, bueno, esta de la revista muy formal que se imprime, todavía ya en muy poquitos ejemplares, pero bueno, todavía sigue teniendo esta forma tan bonita que es como el libro impreso, ¿no? Pero también tenemos una sección que se llama Debates en Paralelo, donde se publican cosas que no son necesariamente académicas desde el punto de vista de que tienen que pasar por dictamen y un montón de requisitos. Entonces allí estamos publicando cosas como videos, colecciones fotográficas, reportajes, entrevistas, testimonios, poemas, cuentos. Entonces por allí, si ustedes se asoman al portal de Debate Feminista, van a ver que tenemos abiertas las convocatorias para recibir materiales tanto para debates en paralelo como para la revista formal académica. Allí vienen ya todos los requisitos establecidos. Bueno, pues es cuestión de enviarnos un correo o ingresar al gestor editorial para presentar trabajos, y pues todos ellos van a ser considerados por un comité editorial, y ese comité editorial es el que va a decidir cuál es el destino, si lo publicamos o no lo publicamos, porque bueno, pues como te podrás imaginar, se trata de una revista que quiere mantener un estándar de calidad muy alto, en particular porque estamos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues sí tenemos que respetar el criterio de calidad, ¿no? Pero bueno, desde luego, pues ustedes manden sus trabajos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que si ven las cosas que hemos publicado allí, pues verán cuáles son los límites, ¿no? Creo que los límites son bastante amplios, y que hay la posibilidad de expresión de un montón de ideas, pues desde luego pensadas desde el marco del debate feminista. ¿Dónde podemos conseguir la revista? Los pocos tomos que hay. Pues mira, como ahora existe esta modalidad de impresión a demanda, ¿no? Entonces, bueno, si hay una petición, si tú quieres tener la colección de los volúmenes a partir del 51 en adelante, pues puedes escribirnos y te decimos cuánto cuesta, ¿no? Porque esas pues, se piden a la imprenta y nos las imprimen. En realidad tenemos muy poco stock en existencia, es decir, de este volumen se imprimieron 80 ejemplares, pero del 61 que ya estamos revisando, vamos a imprimir nada más 40. Entonces, si necesitan ejemplares impresos, pues la gente tiene que pedirlos y se mandan pedir a la imprenta, y la imprenta los imprime en esas máquinas que tú le picas y rápido te saca el ejemplar encuadernado y esas cosas. Pero bueno. Pues te agradezco mucho, Hortensia. Creo que tu, tu aporte fue impresionante. Nos dejas ver qué tanto ha avanzado en 30 años el feminismo en México.
tanto en lo académico como una voz abierta, pública, hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, Adolfo. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio que nos dedicas y pues verdaderamente con esto te estás sumando pues a la celebración, esta celebración que no va a ser de bailongo y de cabaret, pero bueno, es parte del ruidito que queremos hacer por los 30 años de debate. Pues a seguir con esta celebración de 30 años. Así es.